Bienvenidos chicos al área de comunicación. El día de hoy vamos a hablar de las reglas básicas para usar la C, S y Z. Estos fonemas, si bien es cierto, suenan idéntico, pero al momento de escribir nos vamos a dar cuenta de acuerdo a su regla. Pero antes recordemos que para tener una buena ortografía nosotros tenemos una gran variedad de reglas, pero el día de hoy vamos a utilizar las principales y las más utilizadas. Iniciamos entonces con el uso del fonema C. ¿Qué nos dice? El uso de la C. Se escribe con C los verbos terminados en ser, sir, como por ejemplo tenemos ahí crecer, ejercer, conducir y decir. Esta regla también tiene una excepción. ¿Cuáles son? Las palabras coser, toser, asir, ¿no? Ellos se escriben con S. Nos vamos a la segunda regla. Se escribe con C las palabras terminadas. Nos dicen que siente y o sente. Tenemos los siguientes ejemplos: paciente, decente, creciente, inocente. Y nos vamos a la última regla. Se escribe con C los diminutivos terminados en psico, sillo, cita, cito. Ejemplo, tenemos ahí el villancico, panecillo, pececito, cancioncita. Seguimos. Se escriben con C las palabras que terminan en, nos dice asia, isia, asie o isio. Ejemplo, bullicio, codicia, falacia, milicia, malicia. También tenemos excepciones ya en estas palabras que se van a escribir con S: asia, eutanasia, gimnasio. También la otra regla se escriben con C, dice cuando terminan en ses. O cuando pluraliza una palabra terminada en que nos dice en Z. Ejemplo, por ejemplo, la palabra cruz. Cruces, luz, luces, pez, peces, juez, jueces, lápiz, lápices. Y sus derivados, ¿cuáles son de cruz? Por ejemplo, crucifijo, lucero, pecera, etc. Siguiente regla. Nos dice, se escribe con C las palabras que terminan en cimiento. Ejemplo, agradecimiento, enriquecimiento, establecimiento, nacimiento. Otra regla también, se escribe con C las palabras terminadas en ¿qué nos dicen? En ción. Ejemplos: admiración, bendición, composición, contaminación, sensación. Pero también tenemos excepciones, palabras que van a terminar en ción. En las palabras terminadas en unción, por ejemplo, tenemos función, asunción. Vamos a la siguiente regla. Nos dice que debe escribirse con C, ¿quiénes? Los verbos terminados en zar. Si la vocal que la sigue es la E. Ejemplo, analizar, analicé. Avergonzar, avergüence. Casar, casé. También dice deben escribirse con C las formas de los verbos que terminan en ¿qué? En ceder, sender, cibir y citar. Siempre y cuando no vengan con raíces con la letra S, nos dice. Tenemos ahí los siguientes ejemplos: anteceder, conceder, encender, percibir y recibir. Siguiente regla. Todas las palabras esdrújulas que terminan en ICE. Por ejemplo, apéndice, códice, vértice. Y también nos dice en las palabras terminadas en CIE. Y en numerosos vocablos que terminan en CIA, CIO, precedidas de una vocal. Por ejemplo, calvicie, siguiente ocio, gracia. Siguiente regla, las palabras que terminan en ícito. Por ejemplo, lícito, implícito. También las palabras esdrújulas terminadas nos dicen asio y asia. Por ejemplo, tenemos rosácea, crustáceo y los vocablos terminados en ansia, encia, incia, ansio, encio. Ejemplo,
vagancia, arrogancia, demencia, carencia, provincia, excepciones. Hay dos palabras que exceptuamos, ansia y hortensia. Ellos se escriben con S. Siguiente uso con el fonema Z. La S ya la hemos visto en la clase anterior, así que ahora vamos a estudiar lo que es el fonema Z. Nos dice, se escribe con Z las palabras terminadas en ansa o anso y asgo. Ejemplo, tenemos ahí dos palabras. Lees conmigo, adivinanza, hallazgo. Ante esto también vamos a exceptuar. Hay dos palabras que se escriben con S. Gansa, mansa. La otra regla, palabras cuando terminan en aso y asa, que denotan aumento, o sea, en tamaño, en exageración de tamaño. Ejemplo, tenemos carrazo, hojazos, codazo. Tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, alaminazgo, alarifazgo, albaceazgo, alcahuetazo, alferazgo, abastanza, abonanza, acechanza, armanza, confianza. Por ejemplo, noviazgo, liderazgo, almirantazgo, padrinazgo, madrinazgo, hallazgo, serenazgo, hartazgo, etc. Vamos por la siguiente regla. Se escriben con Z también los sufijos que hace un momento ya te dije, ¿no? Que denotan exageración, que terminan aso o asa. O el otro también, los sufijos suela, los que terminan suela, suelo, que denotan desprecio. Por ejemplo, ladronzuelo, portezuela, mujeraza, etc. Se escriben también con Z los patronímicos, o sea, los apellidos, es, os, as, de los nombres patronímicos. Ejemplo, Méndez, Ramírez, Ordaz. Siguiente regla tenemos, dice, si un verbo termina en zar, su conjugación se escribe, nos dice, con Z delante de las vocales A y O. Ejemplo, analizar, analizo. Aterrorizar, aterrorizan. Escandalizar, escandalizamos. También se escribe con Z las palabras terminadas en ¿qué? En iso, isa. Ejemplo, de ahí tienes enfermizo, mestizo, movediza. La otra regla se escriben con Z también, dice cuando terminan en ses. De una palabra se singulariza. Por ejemplo, tienes cruces, cruz, luces, luz, peces, pez, jueces, juez, lápices, lápiz, maíces, maíz. Muy bien, vamos a hacer una pequeña práctica ya para poder tener un poquito más claro en cuanto a nuestro aprendizaje del día de hoy. Por ejemplo, tienes ahí, vamos a completar, nos dice con C, S o Z. Luces, hombrecillos, desempeño, difuso, pelotazo, asustadizo. Empecemos. Ya tienes la primera palabra, luces, con C. Vamos ahora con el primer ejemplo, hombrecillos. Hombrecillos, ¿con qué fonema se escribe? Con C, S o Z. C, muy bien. Ahora, desempeño, ¿con cuál de los tres fonemas? Con S. Difuso, con S, muy bien. Pelotazo, ¿con qué será? ¿Con qué fonema? Con Z, porque está hablando de grande. Y asustadizo, finalmente. Muy bien, chicos, eso ha sido en cuanto a la explicación de la ortografía del uso de C, S y Z.